y le pido a don David que nos grabe para darle la bienvenida a mi compañero, a mi amigo, a un gran periodista, muy admirado, al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, escuchándote ahí con ese que parece un catálogo de ciencia ficción, ¿verdad? Si no fuera porque es tan real, hasta sería como de risa, ¿no? Sí, Pero mira, así, el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, pues es la escuela de Carlos Salinas de Gortari, la escuela de Carlos Jan González, la escuela de Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdas cómo, por ejemplo, en 1994, Carlos Salinas de Gortari reunió a los mayores empresarios de este país para pedirles que, que colaboraran, cada uno, la cuota era de 100 millones por cabeza, para la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Finalmente, la historia registra el magnicidio que lleva mucho a la oficina de Carlos Salinas de Gortari, pero mira, ese era el pase de charola, y luego recuerda, hasta antes en 88, Carlos Jan González reunió a los principales empresarios de esa época en una casa en Lomas de Virreyes para hacerles también el pase de charola, el pase de cuota. Entonces, así ha funcionado el PRI históricamente, Toño. Históricamente es así. Y el PAN, cuando llega, hace lo mismo, el pase de charola. Así que ahora Lito lo agarran con los dedos entre las manos y se quiere sentir perseguido. Pero mira cómo son los delincuentes, como los agarras con los dedos entre las puertas. Cuando los machucas, se defienden con los dientes, ¿verdad? Son cínicos y van a negar todo, pero es una escuela, solo hay que verlo en retrospectiva. Es una escuela priista que se impuso en 1942. Los empresarios fueron los grandes protectores de los regímenes priistas, claro, apoyados por el ejército mexicano, pero ellos fueron los grandes protectores de los regímenes del PRI y lo adoptaron y se adaptaron muy bien. Y la corrupción de los periodistas, bueno, tú sabes, el silencio se vende bien. no, Y y hablar bien sabes, cuesta bien. Platicaba la semana pasada que no es un mito, no es un mito el chayo, el soborno, el embute, como le quieran llamar, sobre, este, es bien fundamentado. Mira, yo recuerdo en las giras presidenciales no solo daba el jefe de prensa de la presidencia, los jefes de prensa de los gobernadores, los directores de las empresas, cada uno daba para corromper a la prensa. El silencio y las palabras siempre se han vendido. Y los periodistas en este país, Toño, los periodistas tradicionales o de la prensa tradicional, se han dejado seducir. Hay que ver qué periodistas de esos grandes que dicen, o comunicadores, que, ¿cuál de ellos es pobre? Todos son millonarios. ¿Sí? Son millonarios. Entonces es una escuela y estaba escuchándote, discúlpame, Toño, para entrar al tema sí, que no, había preparado para hoy. al contrario, a mí me gusta mucho hablar contigo de estos temas. Podemos definitivamente empezar con eso, Paco. Lo mencionas perfectamente, parece de ciencia ficción. Parece de ciencia ficción que tengamos a un personaje político con tanto poder exhibido en las redes sociales por una serie de situaciones terribles, desde la extorsión hasta la amenaza, hasta hablar de homicidios y etcétera, y que no enfrente las consecuencias. Es de historieta. Es como si estuviéramos viendo a un personaje de los cómics, un supervillano de los cómics, que no pueden agarrar, así de sencillo, ¿no? Y que se pasa siempre a la justicia por el arco del triunfo. Y le voy a pedir a don David que nos grabe precisamente para hablar del papel de los medios de comunicación. Tú eres una leyenda en el periodismo, en el gremio desde hace mucho tiempo, te has enfrentado a una serie también de amenazas, de situaciones terribles y has hecho grandes investigaciones que han aportado muchísimo para la democracia en México. Pero sí quiero insistir en eso. Hoy se exhibe a Lito Moreno por una serie de audios en los que habla precisamente del homicidio, habla, y disculparás tú el léxico, lo estoy citando, de darle verguizas salvajes a quienes se pasen de lanza con ellos, con el PRI,
pero que, bueno, pues ahora ya la tendencia no es el homicidio, sino simple y sencillamente matarlos de hambre, quitarles el chayote. Por favor, amplíanos un poco más de lo que nos estabas platicando precisamente sobre cómo actuaban y actúan hoy en día muchos de esos periodistas que están encumbrados en los nichos de los medios de comunicación tradicionales. Mira, Toño, en realidad la escuela de corrupción a los periodistas la podemos seguir hasta el general Lázaro Cárdenas, ¿eh? Hasta el general Lázaro Cárdenas ya habían descubierto, pero redescubrieron que los periodistas en este país, ciertamente tenemos algunos libertarios, pero también tenemos periodistas muy corruptos, así que el general les empezó a bañar dinero, y con Manuel Ávila Camacho ya fue un descaro con Miguel Alemán, peor, todo el sexenio estaba podrido. Y luego llegas, mira, nos saltamos un poquito, a Adolfo López Mateos, él introduce a uno de esos padres modernos de la corrupción en el periodismo, a Jacobo Zabludovsky. Y luego López Portillo rescata a López Dóriga, que ya estaba perdido en los vicios. Luego platicaremos de eso, pero ya estaba perdido y lo rescata López Portillo. Y cada presidente va ampliando el nivel de corrupción. Y mira, hay muchos periodistas tradicionales que dicen, no, pues yo no he recibido, no, pero reciben sus esposas, y es el caso de Loret de Mola, que mira, ese es un caso todavía igual de perverso, porque cuando estaba en Televisa claramente trabajaba para el PRI. Televisa era una cadena al servicio del PRI y luego del PAN. Y ahora trabaja para los mismos, trabaja para el PRI. ¿De dónde salió el dinero de los madrazos? Pues de las pillerías al erario, que nadie los investigaba, pues no. Esa justamente es la escuela de impunidad. Entonces, siempre han recibido, Toño, ciertamente no todos, pero son contadas las excepciones de los periodistas que no se corrompen, ¿sí? Tienes el caso, por ejemplo, bueno, el nacimiento de Proceso se da por parte de eso, ¿sí? El nacimiento de Proceso, el nacimiento del viejo 1+1, y luego el nacimiento de La Jornada. Entonces, los periodistas bueno, no todos, pero esos grandes monstruos comunicadores se han dejado seducir por el poder. Entonces, tienen que defender, y Alito solo está mostrando lo que han hecho siempre. Solo está mostrando lo que han hecho siempre, corromper a los periodistas. Y si no los corrompes, los matas de hambre, y finalmente está convencido de que los va a callar a través del silencio y a través de ¿qué? De la entrega de dádivas, que es el embute, el chayote, sobre. Mira, había casos de periodistas viejos que iban a cobrar a las dependencias, no esperaban que se los llevaran, estaban en las nóminas de las dependencias, en la Lotería Nacional, en Pemex, en Ferrocarriles. Sí, el periodismo actual en esos periódicos está podrido. Mira, nada más hay que ver la portada de Milenio de la semana pasada, la de la pistola apuntando a la cabeza del presidente, de don Pancho González. ¿A poco don Pancho no tenía una intención? ¿A poco no sabía de esa cabeza? Pero esas son las intenciones, esos son los deseos de los dueños de los medios. Hay que ver quiénes son los directores de Reforma, los directores editoriales, que además los dueños, los Junco, pues son un proyecto político del empresariado de Monterrey. Entonces, la prensa es un segmento podrido de ese viejo régimen político que nos heredaron el PRI y el PAN. Y salir de eso es complicadísimo, porque mira, por eso están tan enojados también esos periodistas tradicionales, porque hoy tienen competencia, ¿sí? Que están en las redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador no lo dice en balde cuando habla, Toño, no lo dice en balde, benditas redes sociales, porque en las elecciones federales de 2018 jugaron un papel fundamental para el cambio, que Lina nada tuvo que ver, ¿no? Se tuvo que vencer ante los 30 millones de votos, pero esos periodistas están enojados por eso, y por eso se defienden entre ellos, están acostumbrados a actuar en pandilla, Toño. Definitivamente, y ahorita, mira, ¿sabes qué? No dice nada. Yo prefiero siempre ser un periodista muerto de hambre, pero un periodista, al fin y al cabo. Fíjate que eso lo comparto mucho siempre con la audiencia.
en esa oportunidad que tuve yo de estar en la conferencia de prensa mañanera, luego de que yo le hiciera estos planteamientos al presidente López Obrador sobre lo incorrecto, inmoral, antiético de la publicidad oficial, en la sala de prensa, Paco, no voy a decir su nombre, no voy a también afectarle, pero un corresponsal comenzó a burlarse de nosotros y nos llamó franciscanos, periodistas muertos de hambre, y nos dijo, yo sí quiero mi chayote, no sé qué, ustedes son unos pendejos, y nos dijo, ¿no? Imagínate, ¿no? Estábamos Celsin Juárez, Rafa Herrera, empezando pues a redactar las notas del programa siguiente, y tómala, ¿no? Que nos empieza a decir esto. Yo lo único que le dije, bueno, pues es que el chiste se cuenta solo, usted siga con sus chayotes, ¿no? O sea, a nosotros déjenos trabajar y mucha honra ser periodistas muertos de hambre, que mejor, ¿no? Pero periodistas, al fin y al cabo, y esto yo es lo que le insisto, y te insisto a ti, le insisto a todos, que tiene que terminar ya, que México solamente alcanzará niveles de desarrollo cuando tengamos una prensa verdaderamente libre e independiente, como ocurrió con los países escandinavos después de la Segunda Guerra Mundial, donde también había mucha corrupción, ¿eh? No se crea que siempre fueron chingones en Noruega, en Dinamarca y etcétera, no, aquí en Estados Unidos durante siglos tuvimos inmigración de suecos, de daneses, de noruegos que tenían muy pocas oportunidades en sus países y ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la corrupción, decidieron establecer verdaderos modelos de comunicación independientes y con eso una verdadera democracia y un país completamente desarrollado. Sí se puede, ¿eh? Yo creo que sí se puede, pero bueno. Y le pido, Paco, a don David que nos grabe porque el tema que traes hoy es extremadamente escabroso. Hoy nos vas a hablar de lo muy, híjole, controvertido y hasta hipócrita que resulta el muy canalla de Ricardo Anaya al plantear que los narcos no habían actuado con tal vileza, no habían actuado con tanta maldad, no fueron tan salvajes en otros sexenios, que es hasta ahora que actúan de esta forma, luego de que habló de un video en el que pues torturan de forma terrible a una persona y la ejecutan. Me parece que pues tú nos vas a dar datos de cómo es que en efecto en sexenios pasados había cosas mucho peores, ¿no? Toño, mira, antes de empezar eso que es muy escabroso, nada más te cuento una anécdota de la corrupción del periodismo para que la gente entienda. Era una anécdota chusca cuando yo era reportero, pero así era. Le preguntabas a veces a algunos reporteros, ¿a dónde vas? Y te decían, voy a regar el fifocha. Y entonces tú le preguntabas, ¿pero qué es el fifocha? Y te decían, el fideicomiso de fomento al chayo. Pero mira, bueno, Toño, entrando al otro tema que es mira, la violencia narca, que es como un grotesco parque monotemático de una diversión perversa. En las últimas horas, Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN, divulgó un video en el que dice que él ve cuando le sacan un cártel, lo da a entender, un cártel le saca el corazón a una víctima, la abre, le saca el corazón para comérselo, lo que es el narcocanibalismo, y da a entender y lo dice que nunca la violencia narca había estado tan cruel como en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero mira, la verdad es que en ese catálogo de horrores del narco parece que Anaya o nos quiere ver la cara de tontos, o nos quiere ver la cara de ignorantes, o nos quiere ver la cara de, en mi casa, mira, decían de pendejos, porque así lo decían, nos quiere ver la cara porque se le olvida que el catálogo de horrores de la violencia narca no es atribuible al presidente López Obrador, ni a Morena, viene de más lejos. Mira, lo dice hoy Ricardo Anaya para llevar agua a su molino en la víspera de las elecciones de Hidalgo, en Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango. Pero se le olvida o no estudió, o es cuando digo que nos quiere ver la cara, que mira, por ejemplo, en los 80 había un capo que se llamaba Pablo Acosta Villarreal, el zorro del desierto de Ojinaga, uno de los capos del cártel de Juárez, maestro de Cipriano Vicente, llamado Carrillo Fuentes,
nada más, el maestro de ellos, y fue el primer hombre que trajo a México droga en aviones, que no fue Amado Carrillo, no fue Amado Carrillo, fue Pablo Acosta Villarreal. Este hombre, a sus rivales, víctimas, primero, vivos estoy hablando, les cortaba los testículos y el pene a sus víctimas para mandarlo a la esposa respectiva de la víctima. A otros rivales de los cárteles, primero los torturaba y luego ordenaba que vivos todavía le sacara los intestinos para tirársela a los perros. Y luego, mira, un poquito más atrás, a fines de 70, en 74, mediados de 70, en 74, en las riberas del río Bravo, allí en Ciudad Juárez, encontraron a un capo, o lo reconocieron, a un capo que se llamaba Domingo Aranda Hernández. A él lo mató un cártel rival. ¿Cómo lo mató? Mira, bueno, está documentado, está bien analizado, que son casos que publico en mi primer libro, con nombres y apellidos. En mi primer libro, que se llama Cártel de Juárez. A Domingo Arango le arrancaron las uñas con una pinza, vivo. Le arrancaron las uñas vivo. Y luego lo quemaron poquito a poco, pedazo a pedazo, en carne viva, y vivo él, ¿sí? Con un soplete. A Domingo Aranda Hernández, en 1900, el 3 o 4 de enero de 1974 lo encontraron en las riberas del río Bravo. Entonces, la violencia narca es viejísima, y mira, y luego en los 80, en los 60, 70 y 80, el general Arturo Acosta Chaparro se hizo notorio e infame porque, por ejemplo, a sus víctimas les arrancaba la piel de los pies, se las arrancaba vivos, y luego las hacía caminar sobre carbón rojo vivo, de fuego. Las hacía caminar para que confesaran. Cuando no confesaban, ¿te acuerdas? Los vuelos de la muerte, así nacen los vuelos de la muerte. Y luego el general Francisco Quirós Hermosillo, él rellenaba a sus víctimas con gasolina, a través de un embudo, las rellenaba de gasolina, luego los hacía caminar y a los soldados bajo su mando les pedía que dispararan balas expansivas a esas víctimas. Entonces, la violencia narca es un catálogo de horror muy vieja, que Anaya debe conocerla, así que no debe intentar vernos la cara de tonto. Que no se publicaban en su época los casos, claro que no se publicaban. ¿Por qué? Porque la prensa estaba justamente, mira, regresamos a lo mismo con lo que empezamos, Toño. No se publicaban porque la prensa estaba comprada, y Quirós Hermosillo es otro de los hombres que participa en los vuelos de la muerte. Pero mira, y venimos a otros casos. ¿Recuerdas el pozolero? El hombre del cártel de los Arellano Félix, que disolvió a por lo menos 350 personas en ácido? Se supone que la mayoría eran cadáveres ya, pero hay evidencia de que a muchos los disolvió vivos, Y recuerdas, en el sexenio de Calderón, y en el de Fox empiezan, y en el de Calderón, ¿sí? Las decapitaciones eran al rojo vivo todos los días, un día sí y otro también. Mira, yo recuerdo mucho en Acapulco en 2005, se las iban a enterrar en los barrotes de herrería de las dependencias de gobierno. ¿Con la anuencia de quién? Con la anuencia de Genaro García Luna, que era primero en el sexenio de Fox el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y luego con Calderón el secretario de Seguridad. Él les dio manga ancha para todo eso. Él era parte de los capos del crimen organizado que llevó un cártel a la presidencia de la República. ¿Lo sabía Calderón? Claro que lo sabía, mira, pero es la misma escuela de Anaya. Nos quieren ver la cara de tontos. A Anaya se le olvidó decirnos que, mira, por lo menos en el sexenio de Felipe Calderón, por lo menos se crearon 80 nuevos cárteles del narcotráfico y lavaron 3 billones de pesos. Sí, nos quiere ver la cara, no sé por qué, pero la intención claramente es política, pero se le olvida que es muy grotesca la violencia narca desde los 70.
Es grotesca. ¿Por qué? Porque así la auspiciaba el PRI, así la auspiciaban desde la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política del régimen. Sí, que cambia hasta que viene Salinas y luego se crea el CISEN. Pero recuerda, la Dirección Federal de Seguridad era una escuela de capos del narcotráfico. Entonces, Toño, que no nos venga a ver a Naya la cara de tontos, que no nos diga que hoy que ese sacrificio del corazón es nuevo y es de lo más salvaje. ¿Por qué? Porque el narcocanibalismo se puede documentar al sexenio de Calderón y luego en 2015, 2016 y 2017 el narcocanibalismo se asienta en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son ritos de iniciación. Híjole, esto está extremadamente fuerte. Ritos de iniciación que me recuerda mucho a dictaduras en África, a precisamente el genocidio en Ruanda. Es algo terrible. Y tienes toda la razón, son palabras infames, constantes de Ricardo Anaya. Un Ricardo Anaya que solamente lo tenemos como un oportunista, tratando precisamente de vernos la cara de pendejos a todos los que puede. Pero mira, yo estoy convencido de eso, incluso en las esferas del poder, incluso entre pues muchas personas de la clase media alta y la clase alta, ya lo ven como un tipo deleznable y ni esto se comen de él. Pero, híjole, han sido días muy difíciles, Paco, muy, muy difíciles para la humanidad, en mi opinión. Hemos tratado temas terribles y pues la gente tiene muchas preguntas. ¿Por qué no nos concluyes hablándonos de tu libro? ¿Cómo la gente puede ponerse en contacto contigo en tus redes sociales? Porque bueno, pues sé que tú vas a estar documentando mucho de esto también en tu próximo libro, ¿no es así? Sí, sí, Toño, mira, los primeros casos, los de Domingo Aranda, el de Pablo Acosta Villarreal, son casos que documenté en mi primer libro, en Cártel de Juárez, documentaditos, nombres, apellidos y fechas. Y los nuevos que te platico, van a aparecer, yo espero que en mi libro en el próximo octubre, pero cómo se ha dado en parte, la violencia narca a niveles superlativos, cómo se ha convertido para los capos una diversión perversa y cómo la toleró Felipe Calderón, cómo la toleró Margarita Zavala, porque ellos sabían. ¿Cómo la toleraron ellos? ¿Por qué? Pues porque tenían ganancias. ¿A través de quién? De Genaro García Luna, porque Genaro García Luna los llevó a la presidencia. Entonces ya sabes, Toño, estoy ahí y estoy en mi página Facebook, Francisco Cruz Jiménez y @Paco Cruz Jiménez en Twitter. Y Toño, ya sabes que mi solidaridad contigo, con Vicente, con todos, mira, porque las amenazas para ustedes han sido para todos. Y yo ya viví ese tramo y sé que es complicadísimo y solo con la solidaridad de los compañeros, solo actuando en grupo y solo denunciando es como vamos a vencer esto, Toño. Te lo agradezco, Paco, especialmente viniendo de ti. En línea está también con nosotros Ricardo Sevilla, quien también ha sido amenazado. Estoy seguro que también está con esta, pues pensando en esta comunión que tenemos muchos compañeros periodistas. Te lo agradezco. Tú has sido, lo hemos documentado una y otra vez, amenazado históricamente por tus investigaciones. Y pues hoy no nos queda más que decir, punto número uno, estamos orgullosos de ser periodistas muertos de hambre, pero ser periodistas, y que seguiremos luchando por la verdad con justicia como lo has hecho tú, que seguiremos luchando por por ese espíritu crítico de las audiencias como lo has hecho tú. Así que pues te agradezco, amigo, y estamos muy en contacto. Toño, un abrazo y nos saludamos la próxima semana o como dice Vicente, mira, o antes, si sucede algo importante, que en este país siempre van a suceder cosas. Saludos, gracias. Sí lo amerita la noticia, exactamente. Saludos al querido Paco Cruz, escritor, periodista, aquí en Sin Censura. Este señor que dirige al ya casi inexistente, casi extinto Partido de la Revolución Democrática, el PRD, porque hace declaraciones infames, infames, sobre la realidad de México en estos momentos, y a mí me parece que se equivoca en los nombres que da. Por ejemplo, en una asegura que el presidente López Obrador es el jefe de la delincuencia electoral organizada,
que están desesperados moviendo sus corcholatas por los 6 estados donde habrá elecciones, pero dice, López Obrador es el jefe de la delincuencia electoral organizada. Pues creo que se refiere a él mismo, a los dirigentes de los partidos del PRIAN-RD o a los mismos gobernadores. Vamos a hablar de un gobernador que está siendo acusado de acosar y perseguir a militantes de Morena. Pero antes de eso, escuchemos las infames declaraciones del muy chucho de Jesús Zambrano. Están desesperados y moviendo sus corcholatas ya por las 6 entidades con elecciones y están violando abiertamente la ley. Son delincuentes electorales reincidentes porque ya han sido señalados y sancionados por los órganos electorales, el INE y el Tribunal Electoral. Los han apercibido de que no sigan reincidiendo en esas violaciones a la ley, haciendo campañas, violando los principios constitucionales de equidad y del no uso de los recursos públicos, y lo siguen haciendo. Y el propio presidente de la República, desde su púlpito mañanero, metiéndose directamente con nuestra candidata a la gubernatura en Hidalgo, a Carolina Villano, recientemente con nuestro candidato a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas, él personalísimamente. Por eso hay que decirlo claramente, López Obrador es el jefe de la delincuencia electoral organizada en nuestro país. No invente. Mire, ahora que platicamos con Marta Olivia, que está allá en el deck de Sin Censura, usted va a ver quién es el verdadero jefe de la delincuencia electoral organizada, pero no se quedó en esa. Chucho Zambrano, le digo, hubo una reunión de los 3 líderes de la muy putrefacta alianza PRIAN-RD, encabezado, usted lo sabe perfectamente, por el supervillano Claudio X González. No se quedó en eso. Todavía salió con que no los van a detener, con que no le tienen miedo al presidente López Obrador y que van a ganar en 2024. Mire, yo no le tengo miedo a López Obrador, le tengo miedo a estos cabrones del PRD. Esa es la realidad, sí les tenemos miedo, a lo que han llegado, a las cosas que han hecho, así que estas son otras declaraciones verdaderamente absurdas del muchucho de Jesús Zambrano. Muchas gracias, muy buenas tardes. Amigas y amigos de los medios de comunicación, reiterándoles nuestro reconocimiento por la atención que le brindan para asistir a esta conversación con quienes aquí hoy estamos. Saludo con afecto a mis colegas del PAN, a Marco Cortés, y del PRI, a Alejandro Moreno. Como bien se ha dicho aquí, yo diría, a mi manera, estamos en un escenario de un país en descomposición. Estamos viendo las peores situaciones que nos podríamos haber imaginado o que no nos habíamos imaginado que podrían suceder, como expresión de un gobierno fracasado y de un Estado fallido a estas alturas. Es esa la dimensión de la descomposición y del retroceso que estamos viviendo. Y en este marco de este escenario están desarrollándose los 6 procesos electorales en el número igual de entidades federativas en el país. Y vamos muy bien en los 6 estados. No nos damos por derrotados ni damos por perdido en ninguno de ellos, hay que decirlo claramente, y todos estamos dando la batalla y nos vamos a levantar con la victoria en la mayoría de ellos, sin dar por perdido, por subrayo, ninguno de los que están hoy en... Ya lo tiene usted, me pone en el chat, el burro hablando de orejas, así es. No, yo aquí lo veo como el chacal hablando de colmillos, así de sencillo. Y ahora sí, grábenos, don David, para darle la bienvenida a una gran colega, a una muy valiente colega. No sabe cómo admiramos aquí en Sin Censura a Marta Olivia López Medellín, porque está en la zona de la acción, en la zona de los catorrazos, en la zona de las situaciones difíciles en la que persiguen a los activistas, a los periodistas, y ella misma ha exhibido directamente, así claramente aquí lo llamamos en su momento, al gobernador de ese estado, y no tiene miedo a seguir compartiéndole a usted la verdad con justicia. Un saludo y todo nuestro cariño, querida Marta Olivia, bienvenida a Sin Censura.
¿Qué tal, Toño? Pues muy buen día, es un gusto saludarlos y estar con ustedes pues en este momento complicado de Tamaulipas, que parece que ya lleva bastantes meses, ya un año de desafuero y siguen las irregularidades por acá. Lo que sí ya tenemos la certeza es que el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fin va a determinar o va a presentar su resolución acerca del desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco N., las carpetas judiciales. ¿Por qué no empezamos con eso antes de que vayamos a la parte de la persecución y la forma en la que el INE está favoreciendo precisamente al gobernador panista de Tamaulipas, querida Marta Olivia? ¿Por qué no nos hablas un poco más de esta determinación tan esperada por la gente de Tamaulipas? Estamos hablando de situaciones verdaderamente lamentables, de las que, bueno, pues fue partícipe en cuanto a acusaciones el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Aún permanecen esas acusaciones formales en la Fiscalía General por defraudación fiscal, por delincuencia organizada, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero ya nadie habla de esto en los medios de comunicación tradicionales. Y, como bien lo mencionas, el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que determinar cuál es el futuro del señor Cabeza de Vaca, del gobernador Cabeza de Vaca, ahora que, bueno, pues fue blindado por la pasada legislatura de Tamaulipas, una legislatura de mayoría panista, pero con el apoyo también de morenistas en esa misma legislatura. ¿Por qué no nos sabes un poco más de esto, Marta Olivia? Claro que sí. Ayer precisamente la Suprema Corte difundió que el próximo día 1 de junio pues va a tratar 32 asuntos. El cuarto y el quinto asunto son controversias constitucionales. La primera es del Congreso del Estado de Tamaulipas, demandando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿Qué reclama? Pues este dictamen de procedimiento de declaración de desafuero iniciado contra Francisco García Cabeza de Vaca. Posteriormente va el asunto número 5, es otra controversia constitucional, la 70-2021, y esta refiere a la solicitud de orden de aprehensión de Francisco García Cabeza de Vaca, y ahí la demandada es la Fiscalía General de la República. Así que, pues, ha estado pues en el centro de la polémica esta determinación, porque, pues hay que decirlo en esta red de entramado que tiene Francisco García Cabeza de Vaca desde Palacio Nacional. Ha trascendido que Julio Scherer Ibarra pues era quien le proveía información a Francisco García para que pues él no tuviera información privilegiada. Es la red de complicidad. Y explico brevemente, Julio Scherer le proveía información a Francisco N. y él fue quien le sugirió que Alonso Aguilar Sincer pues se separara de su defensa y nombrara en su caso a Diego Ruiz Durán. Y bueno, Diego Ruiz Durán trabaja en consultores legales con un abogado, muy cercanamente con un abogado que se llama Daniel Carrancá. Y él es sobrino del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien va a determinar o quien va a presentar ya esta determinación el próximo miércoles, para que nos demos una idea del entramado, de la complicidad y de todo lo que hay detrás de este asunto. Sabremos hoy, en estos momentos, de hecho, el Senado de la República, qué lamentable, una rueda de prensa está dando en estos momentos, tiene 34 espectadores esta rueda de prensa en el Senado de la República, donde había anunciado Francisco García Cabeza de Vaca que iba a estar ahí, que iba a estar presente y que pues iba a denunciar a Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena, PT y Verde a la gubernatura de Tamaulipas. Ahí estuvimos viendo unos minutos, pues parece que ni a sus cuates invitaron los del Partido Acción Nacional, porque digo, 37 espectadores, yo no los tengo ni un domingo a las 8 de la mañana, pero bueno, ellos están hablando ahí otra vez de una información falsa que difundieron a través de un medio
de supuestos depósitos a favor de un hijo del senador con licencia Américo Villarreal Anaya. Este medio ya se demostró que no existe, ya se demostró que son recibos falsos, apócrifos, y que no tiene nada que ver con la realidad. Pues ahí Julián Rementería está de nuevo acusando al candidato. Y quiero subrayar en este momento, le he mandado ya a tu producción el tweet donde está esta rueda de prensa en vivo, y pues esta situación queda bastante claro que algo teme Francisco García si pensaba estar desde el Senado pidiendo protección, y hoy simplemente no se movió de Tamaulipas. Vamos a entrarle más de lleno a esta situación, querida Marta Olivia. En efecto, en días pasados se dio a conocer cómo es que el INE le exigió también a Morena retirar un spot en el que exhibieron pues una serie de persecuciones, de acosos por parte del gobierno del gobernador panista, disculpe usted, le ofrezco disculpas al público consentidor de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y bueno, pues se habló de cómo es que les estaba dando la razón. Ahora tú nos hablas de lo que podría estar ya pensando que podría pasar en su futuro, en el futuro del gobernador, como es sabido por todos, cuando comenzaron las acusaciones, cuando comenzó esta situación del desafuero, el gobernador se fue a Estados Unidos y dejamos de saber de él, dejó la administración así nomás, y cuando supo que ya lo habían blindado, que todo estaba bien en su estado, regresó sin ningún problema, y te lo encontraste tú, de hecho, en un restaurante, si no me equivoco, Marta Olivia. Así es, eso fue el 14 de mayo del año pasado, después de 3 semanas donde estuvo engañando a los tamaulipecos diciendo que estaba pues ahí en Casa de Gobierno, luego que en Palacio Nacional, días antes vino Marco Cortés. Bueno, esos videos de Marco Cortés ya son épicos, ¿verdad? Pero en ese momento le preguntábamos que dónde estaba, a pesar de que era domingo y podía hacer proselitismo ese día, y no aparecía, nadie sabía dónde estaba Francisco García Cabeza de Vaca, nadie sabe dónde estuvo, pero después de 3 semanas con información privilegiada, cuando ya le decimos en el medio, pues ya le dieron el pitazo de que ya podía salir con un amparo en mano, fue de esa manera que volvió a reaparecer en público después de casi un mes de ausencia. Y precisamente volviendo con este tema del INE, el INE en Tamaulipas ha sido bastante claro cuáles son sus preferencias, más que un órgano electoral imparcial que pretende ser imparcial o se pretendía. Él protege a Francisco García Cabeza de Vaca y al Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Del PRD no hablamos porque pues, son 3 o 10 gentes en todo el estado, pero la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en sesión virtual determinó darle la razón a Francisco García y mandar retirar un spot donde es el colmo. Se le pedía al gobernador que sacara las manos de la elección, porque todos en Tamaulipas sabemos que tiene las manos ahí, que está dirigiendo la campaña de César Verástegui Hostos, su ex secretario general de gobierno, y lo que hacía este spot era decirle eso. Que sacara las manos. ¿Y qué es lo que dijo el INE? Que el video tenía intimidación, abuso de autoridad y amenazas. Y como estaba ese configurado en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, pues que le pedían a Morena que retirara. Entonces, esta fue la situación. Este proyecto fue aprobado por unanimidad por Claudia Zavala, Ciro Murayama y Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias. En el anuncio de Cabeza, dice, Cabeza de Vaca usa la intimidación en contra de todos los que queremos la transformación de Tamaulipas y persigue y amenaza a la oposición. Y te digo, Toño, esta persecución es constante. Hay al menos 4 alcaldes de Morena amparados, perseguidos por la Fiscalía General de Justicia, diputados locales y federales a quienes se les está siguiendo. Y estoy hablando del caso de Nuevo Laredo, de Díaz Ordaz, de Reynosa, que tuvo que pedir permiso el alcalde Carlos Peña Ortiz ayer, del de Matamoros y del de Victoria. Así es la situación, pero el INE obviamente no concuerda
con este discurso y con esta forma de que Francisco García Cabeza de Vaca está persiguiendo a sus opositores, a la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es la líder de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, donde han manipulado audios, manipulado situaciones para inculparla de una situación de hace al menos 5 o 7 años en Tamaulipas, donde el colmo, mira, vamos a ponernos en contexto, se le acusa de haber, de una factura y 10,000 pesos de un sobreprecio, una situación similar. Francisco García Cabeza de Vaca tiene contratos millonarios con los hermanos Carmona, acusados de huachicoleros, ojo, donde no hay una investigación judicial ni carpeta al respecto, pero tiene contratos por 374 millones de pesos el gobierno del estado de Tamaulipas. Y yo te apuesto que en esta rueda de prensa que están dando en el Senado ahorita el PAN, no dicen absolutamente nada de eso. También él se ha apropiado de terrenos, de ranchos, de casas en Tamaulipas por casi 950 millones de pesos. Y no lo digo yo, lo dice la Unidad de Inteligencia Financiera y la carpeta judicial que está en la Fiscalía General de la República. Querida Marta Olivia, ¿qué te parece que vamos precisamente a las declaraciones que están haciendo ahí en el Senado de la República? Le pido a don David que nos grabe, por favor, para ir a las declaraciones en el Senado de la República. En estos momentos está Julen Rementería, si no me equivoco. Adelante. Y en todo caso de los ciudadanos, en este caso de Tamaulipas. Y por lo demás, pues claro, lo que estamos viendo y respaldando son cosas en donde se prestigie la democracia, se le dé fuerza a la participación en la elección de los ciudadanos, tal como lo exigía, lo pedía Marco Cortés y por supuesto los dirigentes de los partidos de la Alianza Va por México, tanto del PRI como del PRD. Gracias. No tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, Marta Olivia. Están en el plan, como tú lo acabas de mencionar, de quedarse callado ante la serie de irregularidades que ocurren, no solamente en la elección, en las campañas, en estos momentos en Tamaulipas, sino que han ocurrido en el sexenio del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, ahí en Tamaulipas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Marta Olivia? Fíjate, primero te voy a responsabilizar, Toño, que le subiste a 39 espectadores ese tuit del Senado de la República. Primero, creo que los que no lo habían visto, pues ya lo van a ir a buscar. A lo mejor de alguna forma estaban buscando esa parte. Fíjate que Francisco García Cabeza de Vaca ha tendido una red de corrupción, de tráfico de influencias y de desvío de recursos públicos con sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca en el Senado, que por cierto, no sé, no vi la conferencia completa, pero no lo vi en el cuadro, no sé si también estarán parados y lejos del Senado de la República. A través de Ismael García Cabeza de Vaca, creo, y a través de sus primos, creó una red de complicidades en la frontera, en el centro del estado y en el sur. En el sur del estado con Marcos González García, también su pariente. En el centro del estado con Hugo Guerra García, que lo tenía como secretario administrativo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una universidad que maneja anualmente un presupuesto de 8,000 millones de pesos en la total opacidad. Y en la frontera, pues con contratos y construcciones a nombre de su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca. Esa es la red de corrupción. A mí me parece, y lo voy a decir así como lo siento, que Morena se ha visto lenta. Con esta información, estoy viendo ahí a los del PAN, se paran en el Senado y hablan de todo el tráfico de influencias, la corrupción, el desvío, los moches que llegaron en este sexenio hasta el 45% de la obra total. Es muy sencillo informarle a la ciudadanía de lo que pasa en Tamaulipas y por qué. Francisco García Cabeza de Vaca, hasta el mes de abril, de acuerdo a Consulta Mitofsky, ocupaba el lugar número 32, porque ya no hay más, 32 de la lista de aprobación popular
de los ciudadanos. Así que quiero decirte que para mayo ya había subido al tercer lugar. Yo no sé cómo se fue eso del 32, que ha estado en todo el sexenio, al tercero. Pero bueno, esos son otros puntos que tratar. El caso es que es muy sencillo hablar de lo que pasa en Tamaulipas. Tenemos rápidamente el caso de la apropiación de miles de hectáreas en la reserva de la biosfera del cielo en el municipio de Gómez Farías por parte de García Cabeza de Vaca, sus familiares y sus funcionarios cercanos. Tenemos la expropiación irregular de 42 hectáreas en el municipio de Soto La Marina, en la comunidad de La Pesca, cerca donde están uno de sus 10 ranchos en ese municipio. Entonces, tenemos demasiada tela de dónde cortar. La encuesta más aleccionadora, más motivadora de Francisco N. habla de una aprobación del 29% hace un mes. Entonces, aquí obviamente en Tamaulipas se juega mucho, se juega la credibilidad del gobierno federal, pero más que del gobierno, de la Suprema Corte de Justicia con esta determinación. Nos van a decir si en Tamaulipas se puede hacer y deshacer, violar la ley continuamente, amarrarse literalmente a la silla gubernamental y no querer irse para enfrentar la ley y los cargos que se le imputan, o seguimos en un estado de impunidad, Toño. Pues yo te deseo a ti mucha suerte como tamaulipeca y mucha fuerza como periodista, Marta Olivia, ahora que pues llegan ya muy cerca las elecciones, que ustedes esperan tener un poco de claridad justa, de justicia ahí en esa entidad, en ese gran estado. Y yo te quiero agradecer este gran análisis. Es importantísimo que podamos tener siempre análisis y revelaciones como las que hace nuestra compañera periodista y colaboradora de En un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López Medellín. Así que bueno, pues Marta Olivia, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te haga más preguntas sobre estas investigaciones y sobre lo que ocurre ahí en Tamaulipas? Sí, gracias, Toño. Nos pueden seguir por nuestro canal en un 2x3 Tamaulipas. Transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9:45 de la noche aproximadamente. Y estamos en las redes, en Facebook, también nos pueden buscar, así también en un 2x3 Tamaulipas, como están escribiendo aquí en el banner. También en mis redes sociales, Maroli MX en Twitter y también en un 2x3 en Twitter. Así que ahí estamos, tenemos un sitio web donde descargamos, donde escribimos parte de toda esta información y estos análisis que hacemos diariamente desde acá, desde Tamaulipas. Y síganlos haciendo, por favor. Yo les recomiendo muchísimo que vea los análisis, que vea las revelaciones que hacen ahí en nuestros compañeros de En un 2x3 Tamaulipas y, por supuesto, la gran Marta Olivia López Medellín. Querida Marta Olivia, deseo que te vaya muy bien, que sigas ejerciendo el periodismo hasta sus últimas consecuencias, como siempre, que le sigas echando siempre las ganas del mundo y que todo salga siempre muy, muy bien. Muchas, muchas gracias, Marta Olivia. Gracias, muy buenas tardes. Se lo tiene usted, Marta Olivia López Medellín, de En un 2x3 Tamaulipas, con fuertes revelaciones. Para cerrar con broche de oro, tenemos en estos momentos a Luis Guillermo Hernández. Para hablarnos de un par de cosas, quisiera yo comenzar con las declaraciones de Alito, pero bueno, te saludo con mucho gusto, Luis Guillermo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes también a la audiencia de Sin Censura. Pues aquí estamos ya intentando explicar este caótico miércoles aquí en México, mi querido Toño. No, y desafortunadamente acá también en Estados Unidos, después de la masacre que ocurre de este lado de la frontera, ha sido caótico, terrible y triste lo que ocurre. En el mundo ha habido muchos cambios, pero precisamente debido al nivel de toxicidad que existe en estos momentos en la política, en el ambiente geopolítico, te quiero preguntar a ti, tú que además de ser un gran periodista, eres catedrático, y has estado en los medios de comunicación durante un largo tiempo, te quiero preguntar tu opinión sobre las declaraciones infames de Alito Moreno, un dirigente del PRI que una y otra vez ha pues exhibido su gran cinismo, su gran desvergüenza ante todo lo que hace y que ahora
pues incluso insiste con que se trata de audios editados, que es una campaña en su contra, que no podrá enfrentar las consecuencias él de ninguna forma y que denunciará a los que han estado difundiendo y exhibiendo estos audios en los que se exhibe precisamente sus extorsiones terribles, presuntas extorsiones, hay que decirlo con todas sus letras, sus burlas y ahora hasta amenazas a periodistas, amenazas en las que habla de cómo es que al que se pase de lanza, lo tengo que citar, le dan una vergüenza salvaje y que a los periodistas no se les debe matar con balas, sino matar de hambre. Danos tu opinión, por favor, Luis Guillermo. Creo, mi querido Toño, que el dirigente del PRI no hace sino reflejar lo que opinan pues prácticamente todos los políticos de su partido respecto de los periodistas y las periodistas, un pensamiento que ha permeado durante décadas en esa institución política y una de las causas por las que yo repudio tanto al priismo, mi querido Toño. Para ellos la prensa es menos que un instrumento, es menos que una mascota, menos que seres humanos haciendo un trabajo profesional. Y toda esta expresión verbal en realidad es una manifestación de lo que en los hechos es y ha sido el absoluto sometimiento, el desprecio, el repudio, el desdén por la libertad de expresión, por la libertad de información y por el ejercicio del periodismo profesional en nuestro país. El priismo, tenemos que recordarlo siempre, Toño, el priismo fue el causante directo, total y único de que nuestro país tenga hoy un periodismo absolutamente mediocre, absolutamente sometido y arrodillado, porque por más de 70 años lo controló, lo dominó a golpe de billete, como dice este ser despreciable, pero también a golpe de autoridad. El priismo provocó una prensa dócil, una prensa humillada, una prensa poco profesional y sin ninguna ética. El hecho, mi querido Toño, de que los medios de comunicación tradicionales no se indignen hoy con esas manifestaciones públicas tan repudiables del tal Alito Moreno, son única y exclusivamente porque no quieren perder el poco dinero que todavía pueden rascarle a las arcas públicas a través de los partidos políticos como el PRI. Es una vergüenza, pero también es un hecho, mi querido Toño. En México no hay prensa libre, en México no hay prensa crítica, en México no hay prensa que sea independiente de los recursos públicos, y el hecho de que nadie se indigne, de que nuestros colegas de la prensa tradicional, de la prensa institucional, no salgan a repudiar estas manifestaciones o salgan a repudiarlas a medias tintas, como escuchaba hace unos momentos que comentabas de Carlos Loret, pues en realidad es el no perder la fuente de ingresos que tienen, y me parece lamentable, me parece repudiable, pero sobre todo es importante que la gente lo sepa. Alito Moreno, al igual que casi todos los políticos de la oposición, desprecian a la prensa libre porque la controlan, porque la someten y porque la manipulan siempre a su antojo. Y fíjate qué bueno que lo mencionas, le pido a don David que nos grabe con esto. Hay algo que siempre planteo, en las escuelas de función pública se estudia siempre el modelo escandinavo de desarrollo. Y se plantea siempre, querido Luis Guillermo, que estos países llegaron a esos niveles de desarrollo gracias a una prensa libre, como tú hablas, una prensa que no es dócil, una prensa que no está humillada y una prensa que tiene mucha ética. La gente considera que desde siempre Dinamarca, Noruega,
Suecia, han sido países desarrollados, pero no, han sido países expulsores de migrantes a lo largo de la historia del mundo. Aquí en Estados Unidos hemos tenido migraciones de suecos, de daneses y de noruegos desde hace cientos de años, y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta después de esos gobiernos pues vamos, corruptos que enfrentaron después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a establecer una prensa verdaderamente libre e independiente, y eso, a su vez, establece procesos y sistemas democráticos que aspiran a fuertes situaciones en pro del pueblo. Hoy vemos esos países que no son comunistas, ¿no? Son completamente capitalistas, pero que tienen ciertos sistemas socialistas. Su educación es completamente socialista, su salud es completamente socialista, ¿no? Entonces, se puede hablar, sí, de la justicia social, en definitiva, en una sociedad del futuro, una sociedad desarrollada. Te lo planteo de esta forma, porque ahora que nos hablas de esa prensa dócil y humillada, has estado tuiteando precisamente sobre lo que ocurre en el CIDE, una situación verdaderamente lamentable, de cómo es que los aliados de Claudio X González convirtieron a ese programa de periodismo en el CIDE en una cueva, pues, de neoliberales, y que ahí, pues, se impone el pensamiento único, una única noción de periodismo que, si me lo preguntas a mí, pues no es periodismo, porque el periodista tiene que estar siempre lejos del poder y siempre cerca del pueblo, todo lo distinto a lo que enseñan allá en el CIDE, querido Luis Guillermo. A mí me sorprende mucho, y lo digo públicamente, a pesar de que esto vaya a significar, pues, que algunos de ellos se enojen, pero me sorprende mucho que algunos periodistas a quienes todavía respeto y que todavía considero grandes profesionales se atrevan a publicar un desplegado como el que publicaron ayer para pedir, para exigir, para intervenir en las decisiones del CIDE para desmantelar esa cueva de neoliberales que era la maestría en periodismo que impulsaron los ahijados y los apadrinados de Claudio X González durante mucho tiempo. Lamento mucho que esta distorsión ideológica de muchos de mis colegas no les permita ver la terrible incongruencia de defender un coto de poder que se estableció en el CIDE con recursos públicos para imponer a los periodistas en el ejercicio profesional una sola visión de las cosas. Este desplegado que cuando tú lo lees no te hace más que confirmar que en esa maestría, en ese lugar, solo había una lógica de pensamiento, el pensamiento del periodismo al servicio del neoliberalismo, y que no había otra visión. Y tú ves las firmas de esta gente, ves a grandes periodistas como Alejandra Shanik, como Ignacio Rodríguez Reina, como Daniel Izárraga, compartiendo indignación con gente que no tiene ni ética, ni moral, ni principios, como esa tal Penilei Ramírez, o como el tal Rafael Pérez Gay, o como una serie de personas como Sergio López Ayón, o como Carreño Carlón, que han hecho periodismo al servicio de causas específicas, que han hecho del periodismo una agenda política camuflada de investigación. Y tú te preguntas, pues, ¿en qué están pensando? Cuando lees ese desplegado en el que piden libertad de expresión, en el que piden que se respete la dinámica de la maestría de periodismo del CIDE, y no encuentras por ningún lado la palabra pluralidad, no queda más que lamentarte, mi querido Toño, de la putrefacción ideológica que permea al periodismo mexicano. Nuestros colegas no están acostumbrados a entender que el periodismo debe ser plural para que sea libre. Se acostumbraron a la imposición de una sola mirada, de una sola visión de las cosas, y la toman como la única verdad posible. Y eso es completamente falso. En este país, en el periodismo mexicano, en todas las plataformas, en todos los espacios, se impuso una sola visión del mundo. Y eso no es libertad de expresión. Eso
no es libertad de información, eso es manipulación. Que les haya convenido acoplarse a esa dinámica es una circunstancia muy distinta, pero cuando se excluye la pluralidad en los medios, cuando se excluye la diversidad de voces en los espacios informativos, no se está ejerciendo el periodismo, se está ejerciendo la manipulación. Y yo celebro, y lo celebro con bombos y platillos, que en la maestría de periodismo del CIDE se haya acabado ese coto de poder neoliberal que se impuso a fuerza con los recursos públicos. Es hora de transformar, mi querido Toño, de transformar a los medios de comunicación mexicanos. Y los vamos a transformar abriéndolos a la pluralidad que tanto repudian estos y estas cercanos al neoliberalismo que tanto benefició a una sola voz durante tantos años. Aunque no quieran, mi querido Toño, la pluralidad debe ser parte de la cotidianidad mediática en nuestro país. No, y si me permites decirlo, yo quiero hacer un llamado a los compañeros de los medios de comunicación tradicionales a que concienticen en esa pluralidad de la que hablas tú en estos momentos, en esta necesidad absoluta que tenemos de más bien buscar la independencia y buscar el decir las cosas como son, el hacer los análisis necesarios donde se debe, donde se necesita, los análisis plurales precisamente que necesita el público, para aspirar a una sociedad más democrática. Y creo que este nicho es para todos. Yo no tendría ningún inconveniente en que algún compañero corresponsal, reportero, reportera, algún incluso conductor o conductora que haya estado en los medios de comunicación tradicionales y que haya tenido ideologías neoliberales o absolutamente de derecha, pues busque la independencia por el bien de México y por el bien del mundo. No sé qué opinas tú de esto. Creo que es muy importante, muy importante que la gente sepa diferenciar estas nociones, porque durante muchos años se creyó, durante muchos años nos impusieron la visión, Toño, de que la libertad de expresión es una condición y una garantía y una facultad exclusivas de los medios. Y esto es falso. Completamente falso. La libertad de expresión es una garantía de toda la sociedad y la sociedad tiene diversidad de opiniones, tiene pluralidad de pensamientos que no se ven reflejados en los medios de comunicación. Por eso, porque no hay pluralidad, es por lo que debemos seguir peleando por la verdadera libertad de expresión y obligar a los medios a abrirse a las sociedades. Por eso mi pelea en estos años, mi querido Toño, de exigir que el gobierno no le dé recursos a la prensa que no es plural, no le dé recursos a la prensa que margina diferentes formas de pensamiento. Por eso mi pelea contra los medios, mi querido Toño, que marginan, que segregan, que silencian a las personas que no pensamos igual que una pequeña cúpula, que una pequeña élite. Es una pelea que no es por mí, que no es por tener espacios, por tener posiciones en los medios. Es una pelea por la sociedad, porque la sociedad merece pluralidad. Y la pluralidad no existe y tenemos que exigirla, tenemos que arrancárselas a quienes hicieron el monopolio de la opinión y se convirtieron en la única voz de la sociedad mexicana, mi querido Toño. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues yo creo que veremos una situación propositiva en estos momentos tan difíciles, tan tóxicos. Creo que, aunque suene a frase hecha, después de la tormenta vendrá la calma, o tiene que venir la calma, querido Luis Guillermo. Y bueno, pues yo te agradezco que te hayas conectado con nosotros, que hayas sido nuestro bateador estrella en esta transmisión. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales, tu canal, para que la gente se conecte contigo y pueda estar pues compartiendo y precisamente hablando de este tipo de notas al mismo nivel como queremos que estén todos en esta lucha por la verdad con justicia?
Muchísimas gracias, Toño. Como siempre, le agradezco a Sin Censura la posibilidad de conectarme con su audiencia para invitarles a mi espacio, Luis Guillermo Hernández Sexta W, que transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche mi espacio de opinión, el oficio del reportero. Me encuentran así, como Luis Guillermo Hernández Sexta W, en YouTube, en Facebook, en Twitter también, y además ahora estamos transmitiendo también ya desde nuestra plataforma sextaw.com.mx, todas en transmisión simultánea de lunes a viernes, Toño, pues intentando romper el cerco, pero sobre todo creando un polo de información alternativo al coro único, al coro uniforme, al coro de una sola voz, de una sola idea que permea, contamina y pudre a los medios de comunicación tradicionales. Allí les espero. Ahí estaremos con muchísimo gusto y como siempre también un abrazo en nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Sin Censura. Y yo le pido a usted que no se vaya a ninguna parte. Adelante, dime, Luis Guillermo. No, hasta luego y un abrazo a todos. Abrazo, Luis Guillermo, abrazo. Todo el cariño. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.